probablemente Twitter sea la mejor vía de contacto porque las otras redes y mi edad no están tan movidas. Desde casa nos acompaña también Beca Duncan, que es historiadora del arte y divulgadora cultural. ¿Cómo estás, Beca? Mucho gusto en tenerte por acá. Hola, ¿qué tal? Pues yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Siempre me da mucho gusto compartir mesa con mi queridísima Luisa. Y bueno, con un tema que sin duda causa polémica y del que hay mucho que hablar. Beca, ¿en dónde te pueden encontrar en las redes sociales? A mí me encuentran como @becaduncan en todas mis redes sociales. También creo que soy un poco más tuitera. No soy tan... Oye, no, pero tú sí eres joven. una gran analista de redes. Tú sí estás en YouTube, en todos lados. Tú eres un gran ejemplo, de hecho. Nunca nos pasa esto. Hacia alguien que de verdad no tenga tanta diversificación. Pero fíjate que no le meto tanto a Instagram, de pronto me regañan y que no estoy tanto en Facebook. Siento que me falta meterle más a mis redes, pero me pueden encontrar, eso sí, y hago el esfuerzo de contestarles a todos. Y también nos acompaña una analista, como ya habías comentado, Luisa, que ya ha estado con nosotros, Enrique Ortiz García, divulgador cultural y escritor. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por el espacio. ¿Y en dónde te encuentran a ti? Platicar. En @cuauhtémoc_1521 y yo soy más activo realmente en Twitter y en Instagram. Ahí es donde me permite la vida mantener actualizado el feed. Muy bien, y a todas y todos los que nos ven en su pantalla, también a todos, recuerden que pueden participar en nuestra encuesta en Twitter. ¿Quién consideras que es el principal encargado de conservar y combatir el saqueo y tráfico de bienes culturales e históricos de nuestro país? A, el INAH; B, el gobierno; C, D, la UNESCO. Comenten en nuestras redes con @canal14mx. Recuerden, estamos con el hashtag Mi Patrimonio No Se Vende. Y empezamos contigo, Luisa. ¿Cómo viste esta discusión en redes sociales? Voy a esperar un poquito para contestar la encuesta porque estamos con dos personas expertas muy admiradas y a quienes yo sigo desde hace tiempo. Entonces voy a hacer trampa y esperar para contestar la encuesta. Lo que sí veí y con lo que empezaría Ixchel es que este es un tema que, aunque tuvo su pico en los últimos días debido a que era la cercanía de la subasta, tiene un montón de meses, ¿no? En nuestro país, y muchos países se han quejado de este tipo de subastas por mucho tiempo. Y particularmente de esta del pasado 10 de noviembre ya teníamos información hace semanas. Vi, por ejemplo, un hilo que me gustó mucho y me parece muy claro y lo uso para comenzar, para que le demos dimensión a lo que estamos hablando, de @Daniel Salinas, que dice: el próximo 10 de noviembre, Christie's París tendrá una nueva subasta de patrimonio arqueológico americano. 139 piezas de entre 23 y 5 siglos de antigüedad provenientes de México, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y el Caribe serán vendidas al mejor postor. Y sigue este hilo, que es un hilo del 27 de octubre. Una parte importante del catálogo son las llamadas obras maestras taínas de Fiore Arts Collection, 38 artefactos hechos de una variedad de materiales que incluyen huesos de manatí, piedra, concha y demás. También hay muchas piezas de pueblos indígenas precoloniales, dice este hilo, de otras latitudes del continente, como un textil guarí de Perú, un pectoral de oro coclé de Panamá o varios pendientes de jade de Costa Rica. La mayoría de los lotes ofertados son de culturas de territorio que actualmente conforma México. Hay muchas piezas mayas, teotihuacanas y olmecas. Y bueno, este hilo sigue y sigue, la verdad muy recomendable, tiene fotos y explicaciones de lo que se estaba subastando. Y me gusta mucho que dice por ahí, más allá de lo legal, este tipo de ventas son moralmente cuestionables y reprochables, porque el tema de lo legal también, supongo que lo hablaremos más adelante, estuvo sobre la discusión en redes y en medios. Se está lucrando con el patrimonio de los pueblos de distintos países latinoamericanos, quienes no tienen siquiera oportunidad de conocer estas piezas, estudiarlas y disfrutarlas como parte de nuestra identidad, ¿no? Al estar las piezas en manos de privadas, les quitan su valor social e identitario. Pasan a ser mercancías, objetos decorativos valorados solo por su estética, su valor monetario y el prestigio que le brinda a su poseedor. Y esto fue lo que yo vi, ¿no? Como esta discusión en redes sociales, insisto, hace muchas semanas, que no sé si fue contraproducente, porque creo que al final hasta cuestan más, ¿no? Después de que los gobiernos las reclaman. Entonces, bueno, por lo menos el tema está sobre la mesa y sí vi a mucha gente entrándole, a pesar de ser algo que no estaba tan visible, ¿no? Anteriormente. Y lo que me gustaría a lo que le entráramos, sobre todo ustedes, Beca y Enrique, que son mucho más especialistas en el tema que nosotros, es que nos explicaran por qué estas piezas, que son parte de la historia cultural de muchos países, pueden ser obtenidas por una persona privada y además vendidas en este tipo de espacios. Si quieres, Beca, empezamos contigo.
Muchas gracias, Luisa. Me da mucho gusto que citaras a Daniel Salinas Córdoba, porque él es un gran especialista, sobre todo en estos temas de subasta, de repatriación de piezas, de saqueo. Él realmente se ha dedicado a documentar mucho esto. Yo, de hecho, les iba a recomendar un texto de él, Patrimonio Milenario en Venta, que publicó en revista Este País en marzo. Pero bueno, salen a quien sin duda hay que seguir con estos temas. Lamentablemente, como se encuentra del otro lado del charco, de pronto es difícil hacer estas pláticas con él, ¿no? Pero bueno, un gran especialista. Yo creo que, a ver, para contestar la pregunta, hay que partir de que es un tema muy complejo. De cualquier manera, digamos, los historiadores del arte nos enfocamos mucho en cuestiones de lo que llamamos la procedencia de la pieza, porque en realidad es un tema muy complicado, incluso con obras de arte que pensaríamos que no lo son, ¿no? Lo que se llama, por ejemplo, las obras de los grandes maestros en Europa sería un caso. De pronto no es tan sencillo establecer la procedencia de estas piezas. Hay que rastrear casi como si hiciera un trabajo de genealogía, ¿no? Como por qué manos han pasado, por qué colecciones, hasta llegar, digamos, al origen de la producción de la pieza. Entonces, si eso ya es complicado con lienzos, con esculturas, con piezas que tienen, digamos, un rastro documental mucho más evidente, pues bueno, con antigüedades prehispánicas se pone la cosa, pues, color de hormiga. Uno de los puntos a considerar que es muy importante es sobre todo que muchas de estas piezas salieron del país antes de que existieran las leyes que las protegieran. Y eso es algo que también hace mucho más complejo todo este tema. Estamos hablando, por ejemplo, de que muchas de estas piezas salieron en el siglo XIX o principios del siglo XX, en un momento en el que históricamente México estaba como de moda, por decirlo de alguna manera, y sobre todo el México precolombino. Entonces vamos a ver a lo largo, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, a muchos exploradores, como se hacían llamar, que eran pues un poco como unos protoarqueólogos, ¿no? Los primeros que empiezan a hacer este tipo de trabajos de excavación y descubrimiento de sitios arqueológicos. Bueno, descubrimiento entre comillas, no es que estuvieran perdidos, ¿verdad? A menos descubrimiento para los europeos. Y entonces comienzan a hacer mucha de esta labor en un momento en el que además la disciplina está naciendo y muchas veces se tomaban estas piezas, se sacaban de su contexto original, de los sitios donde las habían hallado y se las llevaban a Europa para su estudio. También para coleccionarlas. Es un momento en el que incluso nace el coleccionismo, como lo entendemos ahora también. Entonces estamos viendo como que nace el mercado de las antigüedades, nace la arqueología y el coleccionismo y los museos, todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces todo está sucediendo digamos, históricamente en ese momento y todas las piezas se sustraen de sus sitios originales. ¿Qué pasa? Que las leyes de patrimonio, si bien en México tenemos antecedentes desde 1830, que eso es muy notable, en realidad la Ley Federal de Monumentos es de 1972 y las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? Si pensamos incluso en los convenios de la UNESCO, por la pregunta que habían puesto en redes, ¿no? Si la UNESCO es la encargada de velar por el patrimonio, bueno, volvemos a lo mismo. Las convenciones de la UNESCO son posteriores a estos momentos en los que las piezas se saquearon o se robaron de sus sitios. Entonces, eso es mucho en lo que se escuda en las casas de subastas. Ellos tratan de confirmar que su procedencia es anterior a los años 70, por ejemplo, en el caso de México, porque saben precisamente que las leyes no pueden ser retroactivas. Entonces, si ellos logran comprobar que estas piezas salieron de México en un momento como lo que les estaba narrando de los primeros arqueólogos exploradores del siglo XIX, o incluso en el siglo XX, cuando nuevamente el México prehispánico recobra mucha de su relevancia, lo vemos, por ejemplo, en el muralismo mexicano, ¿no? Vienen también muchos extranjeros a hacer trabajo arqueológico y trabajo de estudio, pues digamos que volvemos a lo mismo, no es retroactiva, entonces se escudan en eso. Enrique, me gustaría continuar más o menos por la misma línea. En esta ocasión fueron México, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú quienes reclamaron, ¿no?, que se suspendiera esta venta. Y por lo que nos dice Beca, es una cuestión mucho más de una exigencia moral e histórica que realmente algo legal que pudieran hacer nuestros países, si bien entiendo. Claro. ¿Por qué? Porque en este caso esta casa subastadora pues justifica, ¿no? Como bien dice Beca, toda la procedencia
lícita de estas piezas. Es curioso que, por ejemplo, en las redes sociales todo mundo no atacábamos a esta casa subastadora o se comentaba, ¿no?, sobre esta cuestión, pues, de moral, ¿no?, de que no es ético, ¿no?, lucrar con los bienes culturales, con el patrimonio de otros países, ¿no?, y generar fortunas. Sin embargo, por ejemplo, muchas de estas piezas proceden de colecciones norteamericanas. Eso es relevante de mencionar, ¿no?, que vienen de Estados Unidos y tienen procedencias, bueno, anteriores a 1970, ¿no? Lo que se comentaba, una convención por parte de la UNESCO en 1970, donde pues evidentemente se denunciaba la venta de de este patrimonio cultural, de este patrimonio material de los países. Sin embargo, realmente esta convención pues queda muy incapacitada en su cotidianidad, en su quehacer, porque recordemos que cada país tiene sus propias leyes, ¿no? Y de repente es muy difícil para la UNESCO que se pueda respetar esto de una forma tan heterogénea, ¿no? Son diferentes los procedimientos legales que existen, por ejemplo, en Francia, a los que existen en Estados Unidos y a los que existen en México. Y como bien dice Beca, pues desde muchos años antes, incluso desde el siglo XIX y siglo XVIII, llegaban estos exploradores. Yo recuerdo en este momento a Augustus Le Plongeon, un explorador que llegó a la península de Yucatán y que fue uno de los primeros, ¿no?, que se documenta, que excava, que explora Chichén Itzá, ¿no? Y por ejemplo, él encuentra un gran chacmol, el cual pues desmontó, puso en una plataforma con ruedas y ya lo llevaba a Puerto Progreso. Si no es porque las autoridades locales de Yucatán se percataron de esto, este chacmol, que actualmente forma parte de la exposición Grandeza de México, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología en estas semanas, en estos meses, estaría en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la justificación realmente para realizar este tipo de acciones viene a través de la justificación de la procedencia de las piezas. Esto, desde el punto de vista legal, pues permite que se puedan vender estos lotes. Sin embargo, también hay que comentar que estas subastas por estas grandes casas prestigiosas, ¿no?, también sirven para blanquear estos bienes que muchas veces pues son de saqueo reciente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y de una u otra forma caen en manos de las personas que se encargan de la curaduría de estos lotes y de una u otra forma logran justificar, logran obtener, digamos, el papel que avale la venta. Enrique, perdón, nos tenemos que ir a un corte rápidamente, pero justo me gustaría que volviéramos con esto, con esta parte del despojo cultural y cómo además se prestan estas casas de subastas. Y una de las cuestiones que a mí me saltaba es cómo compruebas, ¿no?, que realmente la sacaron previo a estas legislaciones. Pero creo que ustedes dos nos pueden dar mucho más luz al respecto. También recuerde que es muy importante que ustedes nos ayuden opinando en nuestras redes sociales. Estamos en @canal14mx. Regresamos. Blanca Silva es la única culpable de todos nuestros males. Su familia ha mancillado nuestro apellido, nos ha engañado en numerosas ocasiones y, por si fuera poco, no es capaz de darte un hijo. Fuera de esta casa. Estoy harto. Harto de que nadie me tome en serio a la hora de manejar la fábrica. ¿Y quién hace eso? Los obreros. Bernardo, me han perdido el respeto. Se ríen de mí en mi cara. Un drama que nos mantiene al filo de la pantalla. Ya no puedo esperar más. Si quieres pensar que es impaciencia o egoísmo o inseguridad, allá tú. Tú nunca empezarás una nueva vida conmigo sencillamente porque no es lo que deseas. Como vuelvas a molestar a Carolina y a mentir sobre ella, ten por seguro que no será tu hermana la que se vaya a ir de esta casa. Te irás tú. 6 hermanas. Lunes a viernes, 17 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal.
Ya averigüé que fuiste tú el que nos denunció. ¡Sinvergüenza! ¿Para qué regresaste? Desde que te metiste de pelón me di cuenta de que eras un malnacido. Nos hubieras ahorrado la vergüenza de verte aquí. Cinema 14 presenta Ahora sí tenemos que ganar. Martes, 13 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. 126 millones de habitantes merecen información confiable y oportuna. Informativo 14. La realidad sin filtros. Periodismo de investigación que busca la verdad. Es tu derecho. Informativo 14. Lunes a viernes, 20 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Agradecemos sus opiniones y comentarios y les invitamos a que sigan opinando en @canal14mx. Recuerde que todavía pueden votar también en nuestra encuesta. Y volvemos contigo, Luisa, porque quería hablar. El argumento que tenía el gobierno mexicano es que este tipo de subastas, ¿no?, fomentan la delincuencia transnacional y las excavaciones ilícitas, justamente porque, como decía Beca, al final, o también el mismo Enrique, al final son estas casas de subastas quienes dicen, ¿no?, que sí, estas piezas tienen como cierto origen y es un origen legal, pero ¿qué tanto podría esto de la delincuencia transnacional y las excavaciones ilícitas afectar al final al despojo cultural de nuestro país? Híjole, yo veo como mucha complejidad en todo lo que nos han compartido. Yo no tenía idea de todo esto que nos dicen Enrique y Beca, pero digo, me parece también raro que todas las autoridades mexicanas se hayan pronunciado contra algo sabiendo que quizá no es del todo ilegal, aunque así se argumentó, ¿no? Por ahí tenemos un tuit de la Jornada Maya que justo dice: el Consejo de Ventas Voluntario de Francia calificó como ilegal y contraproducente la petición de México y Guatemala de cancelar las subastas. Al final no fueron México y Guatemala, sino 5 países, ¿no? De piezas prehispánicas porque el mercado está a la alza, ¿no? Entonces, digo, claro, esto que dices, ¿no? No solo se presta el hecho de que privados, digamos, sean juez y parte a que haya saqueos de nuestros patrimonios, sino a que también sean quienes tienen la última voz sobre este tipo de cosas, ¿no? Y que especulen de alguna manera con el propio mercado. Y ahí quisiera poner otra cosa a consideración de nuestra invitada y nuestro invitado, porque me acuerdo que hace poco estuvo en una conferencia matutina un oficial de Italia, ¿se acuerdan? Y fue justo por esta noticia, que es, digo, recuperé un tuit de @lavegainforma, pero bueno, había un montón de noticias. Dice: las 594 pinturas robadas, o bueno, en este esquema gris, que Italia regresa a México. El patrimonio cultural consta de 594 exvotos, arte popular creado entre los siglos XVIII y XX por fieles en ofrenda a Dios y los santos por favores concedidos. Italia tuvo otros gestos, ¿no?, también con ciertas piezas que se consideran mexicanas. Entonces, aunque no es necesariamente ilegal por estos grises que ya nos describían ambos, sí ha habido otros países que han elegido no llevar a cabo la subasta ante peticiones internacionales. Y cierro con una reflexión también, ahora que lo pones ahí, Ichel, de Pigmenio Ibarra, porque aunque no es un experto en el tema, creo que hace un punto con este tuit que dice: comercian con arte robado. Quitemos la palabra robado quizá porque está este gris, pero bueno, lo que sí dice es: entregan a particulares piezas que deberían estar en un museo. Son cómplices de saqueo arqueológico y cometen un crimen de lesa humanidad. Bueno, ya, eso es más bien su juicio. Pero lo cierto es que, independientemente de que hayan salido antes o después de las leyes que le protegían en nuestro país, sí hay otra opción, que es que no esté en manos de privados, ¿no?, sino de públicos, en espacios donde todas y todos podemos ir. Entonces yo creo que también todo esto se puede sumar a la discusión que decías, ¿no?, de pues no necesariamente tiene que ser saqueos y quizás estuviera en un lugar público, ¿no? Hay museos súper importantes en Europa. El tema creo que es particularmente lo que dolió, lo que reclamaba la secretaria Frausto, es que haya ido a manos de coleccionistas privados, ¿no? Justo, y que hayan alzado en esta especulación a costa de los reclamos de Latinoamérica el precio. Entonces creo que va también un poco en el tono político, ¿no? No sé qué piensen ahí en... Sí, por ahí tenemos justo el tuit de Ale Frausto que dice: condeno la venta de las 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio nacional de Christie's, que Christie's programa subastar hoy. Son un bien invaluable que representa la cultura en México y su larga historia como fuente de diversidad e identidad nacional. Mi patrimonio no se vende. Y me gustaría ir contigo, Enrique, que justo para que nos dieras un poco más de luz, porque siento que tratan de justificar como que uno aquí en México
arqueológico, va caminando por la calle y de repente patea una pieza arqueológica. Y si así ocurriese, ¿cuál sería el proceso? O sea, tienes que ir a llevarlo a un museo, tienes que llevarlo a Lina, ¿qué puedes hacer con esa pieza? Y evidentemente no es como que uno vaya caminando y patee y se encuentre una pieza arqueológica, ¿no? Hay un trabajo previo que hacen estas personas. Sí, como dijo el arqueólogo Eduardo Matos en alguna conferencia, México, todo México es una zona arqueológica. Nuestro país es tan rico que en cualquier población, en muchísimos lugares, se pueden encontrar vestigios arqueológicos. Lo correcto es que cuando tú encuentres, por ejemplo, ¿no? Hablemos hipotéticamente que tú estás construyendo una casa y cuando estás excavando, construyendo los cimientos, encuentras una pieza arqueológica, lo correcto es avisar a las autoridades, avisar al Instituto Nacional de Antropología e Historia y registrar la pieza. Esto es importante, ¿no? Que se registre la pieza para, pues, tener la información sobre la misma. Un problema de estas subastas, ¿no? De esta venta de lo que es el patrimonio prehispánico de los mexicanos, es que se pierde el contexto. Se pierde en gran medida el contexto de la ubicación del lugar donde fue encontrada la pieza, si había otros materiales alrededor de la pieza, todo esto, ¿no? Cómo fue pasando, tal vez quién fue su primer dueño. Entonces, esto es muy importante para obtener información sobre las antiguas culturas y en qué contexto se van encontrando estas piezas. Por ejemplo, es muy diferente encontrar un candelero teotihuacano dentro de un complejo habitacional del siglo III de Teotihuacán a encontrarlo, por ejemplo, debajo del piso estucado al lado de algunas osamentas, ¿no? O incluso al lado de semillas o de fragmentos de copal o de carbón. Ahí, este tipo de evidencia es lo que te va dando luz sobre cuál fue la utilidad, con qué propósito se elaboró la pieza y cómo fue utilizada en aquellos contextos antiguos. Eso también es un gran tema, pues, con las subastas. Por otro lado, nunca falta, y es importante de mencionar, que en estas subastas europeas y también norteamericanas, por ahí ha habido una que otra, que siempre hay presencia de piezas de manufactura recientes o lo que se conoce como popularmente como piezas falsas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en esta subasta de Christie's en París, que se llevó a cabo el 10 de noviembre, hubo al menos 15 piezas que algunos investigadores, especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, calificaron como falsas. Por ahí había un par de la cultura mezcala que evidentemente se veía que eran de fabricación reciente, ¿no? Entonces, pues también se presta a este tipo de controversias, que de una u otra forma, imagínense, casas subastadoras como Sotheby's o Christie's meten en sus lotes piezas falsas, ¿no? Y las venden por miles y miles de euros. Aquí la pregunta sería, ¿en qué se basan para evaluarlas, ¿no? Que pueda haber estos errores tan garrafales en este tipo de subastas. Y Beca, me gustaría que ampliáramos un poco más, si tú de verdad te encuentras una, la registras y te la puedes quedar en tu casa mientras esté registrada. Sí, hay muchos mitos sobre esto, ¿no? Incluso hay gente que, como decía Enrique, cuando estás haciendo una obra en tu casa y te encuentras algo, hay gente que cree que van a llegar a expropiárselas, ¿no? Y que van a convertir su casa en un sitio arqueológico. Eso en realidad es un mito, y es muy importante que el público sepa que en realidad la cosa no es tan así, ¿no? Es decir, tú claro que tienes una responsabilidad de registrarlo. Posiblemente si es algo importante, relevante, si hay un hallazgo pues realmente significativo, pues quizás sí se haga un trabajo de lo que se llama salvamento arqueológico. Hay que decir también que la mayoría del trabajo arqueológico que se hace en México es de este tipo, es salvamento. Eso tiene sus propias problemáticas, que bueno, quizás sería tema para otra mesa enteramente. Es decir, en México la mayoría de los hallazgos se hacen a partir de estas, pues sí,
cosas fortuitas, ¿no? No es que vayas caminando por la calle y patees algo y ya te apareció, pero sí, normalmente son cuestiones fortuitas. Pensemos en uno de los mayores hallazgos que se han hecho solo en la Ciudad de México en los últimos años, el Zompantli, ¿no? Que se hizo el hallazgo gracias a una obra arquitectónica en el centro histórico de la ciudad. Entonces, eso sucede. No te van a expropiar, no te van a quitar tu casa, no te van a quitar nada. Se hace un registro minucioso, fotográfico, se hacen dibujos, todo lo que un arqueólogo tiene que hacer. Quizás sí se haga algún trabajo en el predio, pero normalmente eso se vuelve a tapar. Se registra, se estudia y se vuelve a tapar y ya, ¿no? Pero al menos queda algo que después puede utilizarse para fines de investigación, para fines científicos. También es probable que las piezas te las puedas quedar. Eso es algo que se ha ido modificando, pues por temas muy prácticos también, como que ya las bodegas de los museos, digo, la bodega del Museo de Antropología está completamente desbordada, ¿me entiendes? Ya no cabe nada más ahí. Entonces, sí, hay muchos casos en los que quizás sí puedas tú tener la pieza, pero con un previo registro, pero también son cosas que se van viendo caso por caso, ¿no? Lo del contexto es muy importante. Sí es relevante saber en qué contexto se encontró la pieza, es decir, qué otras cosas había alrededor, y por eso también es importante que se haga el registro. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas que se tiene que tomar en cuenta, y también creo que las autoridades tienen que hacer más labor de comunicar esto de una manera eficiente al público, porque creo que también de pronto ahí es donde se pierde un poco quizá las buenas intenciones que la gente pueda tener, porque simplemente no saben ni siquiera a quién tienen que acudir. Y para allá iba un poco mi siguiente pregunta, Luisa, la responsabilidad del Estado, ¿no? Del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero también del gobierno mexicano en general, de informar a su población y no solamente salir en una semana antes de que ya se vaya a hacer esta subasta a exigir que se frene, ¿no? O se pare esta subasta. Claro, y digo, eso de que aquí vas, digo, en la capital del país no te pasa que vas caminando y te encuentras algo, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez me tocó a mí reportear en Guerrero y decían que eso sí pasaba, ¿no? En ciertas zonas sí, justo caminando o haciendo otro tipo de exploraciones encontraban piezas. Entonces creo que una campaña para saber qué hacer sería muy eficiente, pero también una campaña para entender exactamente qué es esto, ¿no? Que vimos de la subasta, porque efectivamente la mayoría de nosotras y de nosotros supimos de esta subasta por la indignación en redes sociales, más allá de comprender todo esto que nos decían, ¿no? De ciertas leyes antes y después, de qué implica, a lo mejor de qué tanto tenemos en México de otras culturas, ¿no? Tanto del continente como de otros. Como que creo que sí nos hace, en general, falta mucha información. Y de hecho, había una serie de tweets que cita la jornada online de un hilo justo que cita de la tuita del antropólogo López Luján, que me pareció súper interesante ahora que decías esto, Beca. Y justo el artículo dice, el viejo y recurrente método de mandar oficios y exhortos no tiene ningún efecto. Solo simula que se toman cartas en el asunto, opinó ayer el arqueólogo Leonardo López Luján respecto a la subasta, ¿no? Y justo decía esto, la enérgica protesta no nos sirve de nada, ¿no? Porque la subasta se llevó a cabo en tiempo y forma, a pesar de, como ya nos decía bien Enrique, que hubiera incluso 15 piezas que se consideran falsas con los dictámenes del INAH, ¿no? Es decir, la estrategia real tendría que ser muchísima información y quizá convenios y diplomacia como la que se hizo con Italia y no tanto estos hashtags. Para lo que sirven es justo para poner el tema sobre la mesa, ¿no? Creo que muchas personas que no hubiéramos entrado a la discusión de otra forma, lo hicimos. Ahora faltan acciones un poco más de fondo, pensaría yo. Sí, y justo por ahí tenemos igual un tuit de H. Zagal que dice apoyo al gobierno federal en la lucha contra la subasta de piezas arqueológicas que salieron ilegalmente de mi país. Mi patrimonio no se vende, pero es más importante cuidar el inmenso patrimonio que custodia el INAH y para eso hace falta presupuesto a Cultura MX. ¿Qué opinan? Tenemos muy poco tiempo para abordarlo en este bloque, pero me gustaría que regresando lo platicáramos porque en efecto lo que está sucediendo en este momento es un recorte importante también a la cultura y también a estas instituciones que deberían no solamente de estar peleando porque esto no vuelva a suceder como este tipo de subastas o no se subasten este tipo de piezas, sino también por el patrimonio existente como el que tenemos, que bien decía Beca que es vasto, ¿no? Al grado de que ya el Museo de Antropología está rebasado con la cantidad de piezas que tiene. Entonces,
esta sería la contraparte, ¿no? O sea, estamos exigiendo que estas piezas regresen al país de origen, pero también le estamos recortando el presupuesto a la cultura en nuestro país. Pero rápidamente les recordamos a quienes nos ven que pueden votar también en redes sociales en nuestra encuesta. Recuerden que en esta ocasión tenemos, dice, ¿quién considera que es el principal encargado de conservar y combatir el saqueo y tráfico de bienes culturales e históricos de nuestro país? A, el INAH, B, el gobierno, C, la Secretaría de Relaciones Exteriores, D, la UNESCO. Comenten, regresamos rápidamente después de un corte para seguir aprendiendo, además con todas y todos ustedes, aquí con Beca y Enrique. Regresamos. Ciclo Cine Revolución, del 15 al 20 de noviembre. Necesito que me aprendas a otro individuo que se le parezca, sin que me importe quién sea. Cualquiera. Primero que encuentre. No lo conozco. No es de los nuestros, ¿verdad? No. A lo mejor no lo mandan para ver lo que oye. ¡Viva la revolución! Cinema 14 presenta Función Estelar, El Prisionero 13, lunes 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Gracias por seguir sintonizando la señal de Canal 14. Continuamos con el tema Mi patrimonio no se vende y me gustaría irme contigo, Enrique, con lo que estábamos platicando previamente, que es este recorte presupuestal a la cultura también, ¿no? Exigimos que tengamos pues todos estos bienes en nuestra posesión, pero año con año, históricamente, los sexenios recortan el presupuesto a la cultura. Pues sí, es lamentable, ¿no? Esta situación. México, para tener una idea solamente de la magnitud de la historia y de la cultura de nuestro país, del patrimonio que nosotros como mexicanos heredamos, ¿no? México es el país que tiene mayor cantidad de patrimonio, ¿no? De zonas arqueológicas, complejos conventuales, incluso patrimonio de la humanidad intangible como la tradicional Día de Muertos, el tradicional Día de Muertos. Es el país que tiene la mayor cantidad de registros ante la UNESCO de toda América, incluyendo desde Alaska hasta Chile, ¿no? Esto nos habla de la riqueza cultural que poseemos en nuestro país. También, por otro lado, es muy complicado, ¿no? De repente hacer valer este presupuesto en un país como México, en el cual de verdad existe una gran cantidad de sitios arqueológicos, una gran cantidad de, por ejemplo, obra pictórica virreinal, retablos neoclásicos, barrocos. De repente es complicado, ¿no? Hacer valer este presupuesto en un país tan rico como México. A esto, bueno, habría que agregarle toda esta cuestión que llegó con la pandemia, lo cual afectó terriblemente toda la cuestión cultural.
Entonces, para mí es muy importante que esto se mantenga, ¿no? Pero también retomando el tema de lo que se comentaba, de qué otras acciones se puede hacer, pues, para impedir que se lleven a cabo estas subastas. Realmente es muy complicado, ¿no? Que poder lograr detener este tipo de acciones. ¿Por qué razón? Porque recordemos que estas piezas forman parte de colecciones privadas, o sea, tienen dueños. Y aunque sea patrimonio de la nación, reitero, toda esta cuestión de certificados, de todos estos archivos que que les dan sostén a estas piezas ante las investigaciones o ante las denuncias de otros países, en este caso varios países de Latinoamérica. Sí se puede ir trabajando para lograr que esto se dé cada vez menos, por ejemplo, a través de tratados, convenios binacionales, como el que se tiene con Italia, el cual ha sido muy fructífero en los últimos meses. Pero también eso no basta. Tenemos un convenio con Francia, ¿no? A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de lo que sería repatriación de bienes, de lo que es el patrimonio nacional. Aún así, esto en muchas ocasiones no es suficiente para poder detener una subasta como la que sucedió el 10 de noviembre. Desde mi punto de vista, es muy importante que nosotros como mexicanos nos expresemos en las redes sociales y condenemos este tipo de acciones, porque incluso sabemos que Christie's en esta ocasión evitó mandar fotos en sus comunicados de prensa debido a la condena pública que había de muchos países, de muchos habitantes de México, de Perú, de Colombia, hacia este tipo de acciones. Entonces, sí hay un efecto a través de la opinión pública y de poner estas posturas a través de redes sociales. Beca, ¿qué le tendríamos que exigir al Estado mexicano, ¿no? En el tema de cultura y específicamente en este tema del despojo que ha vivido históricamente nuestro país de su patrimonio cultural? Pues fíjate que a mí me parece que el tema de los recortes sí es algo que se tiene que discutir más. A mí sí me parece incluso hasta hipócrita, francamente, salir con un hashtag de mi patrimonio sí se vende. Perdón, mi patrimonio no se vende, cuando realmente lo que están haciendo es pauperizar a las instituciones que tienen como objetivo principal la protección, la conservación y el estudio de ese mismo patrimonio que tanto queremos o decimos que queremos proteger. Entonces yo creo que lo que hace falta es realmente una política pública en cuanto a cultura y sobre todo en cuanto a patrimonio, pues mucho más contundente, ¿no? Es decir, creo que es muy fácil y puede ser muy efectista y muy popular, incluso ante la opinión pública, salir con este tipo de estrategias, lanzar estos comunicados, pero también, pues bien dice el dicho, ¿no? No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿no? Entonces creo que eso sí es algo que se tiene que discutir más. Ahora, en cuanto a qué se puede hacer, me parece muy interesante lo que mencionó Luisa hace un momento sobre este tema de Italia, de los exvotos recuperados, porque eso lo hace una fuerza especial que tiene la policía italiana, que se llaman los carabineros, que entre muchas otras cosas son una de las unidades policiales más entrenadas y formadas en temas de combatir el saqueo, el robo de patrimonio y de obras de arte. De hecho, los carabineros dieron muchas capacitaciones para la creación de una fuerza similar en la Policía Federal Preventiva. Cuando desaparece la PFP, no queda muy claro qué sucede con esa unidad que ya se había creado, que ya estaba perfectamente, insisto, capacitada por los carabineros, que son reconocidos internacionalmente por este trabajo que hacen. Entiendo que esas funciones las va a tomar ahora la Guardia Nacional. Desconozco si las mismas personas que recibieron esa capacitación en un principio y que ya estaban empezando a trabajar en estos temas, va ahora a incorporarse a la Guardia Nacional. Pero bueno, yo creo que es un tema de política cultural. Es decir, se tiene que seguir pensando en fomentar o capacitar este tipo de trabajo en la policía, en la Guardia Nacional, como lo decidan hacer, pero tenemos que tener, digamos, esa garra, porque si no, estamos simplemente un poco como esperando a que haya buena voluntad de los países que tienen estas piezas o incluso de los propios coleccionistas. Hay coleccionistas
coleccionistas que han devuelto piezas tanto a México como a otros países de Latinoamérica, pues simplemente porque tienen una toma de conciencia, se dan cuenta que está mal o saben que esas piezas fueron sacadas de sus países de origen de una manera ilícita y entonces deciden regresarlas. Entonces creo que si no tenemos este tipo de estrategias mucho más fuertes para proteger el patrimonio, pues vamos a seguir en lo mismo, hacer denuncias en redes sociales, mandar cartas y no va a suceder realmente nada. A mí también me frustra ver que la UNESCO tampoco tiene esta garra, ¿no? La UNESCO incluso iba a investigar la legalidad de esta famosa subasta que se dio en Christie's, pero también es importante decir que pues la UNESCO no puede obligar a los países, ¿no? Hay convenciones internacionales que sí se han firmado, como lo mencionamos desde el principio, pero es realmente frustrante ver que al final no parece que haya suficiente presión y, como digo, estamos un poco a expensas de que alguien decida que efectivamente no es moral lo que se está haciendo y tome cartas en el asunto. Sin embargo, tampoco creo que está bien echar en saco roto el tema de los reclamos desde el Estado, porque hay otros casos de éxito donde sí se han logrado cosas. Recientemente, ahora en octubre, el gobierno de Guatemala logró que una estela maya sí fuera devuelta a Guatemala a través de estos mismos mecanismos. Lo que ellos sí hicieron muy bien, hay que subrayar, es que lograron documentar el robo y el saqueo de esa pieza en particular. Entonces, pues bueno, ahí ya había evidencia pues empírica, digamos, ¿no? Que era difícil de debatir. Pero hay ejemplos en otras partes del mundo. Recientemente en Alemania se tomó la decisión de restituir los bronces de Benín, que son unas piezas muy importantes de arte africano. Entonces, bueno, esto después de años de reclamos, ¿no? Lo pongo también un poco sobre la mesa por lo que había mencionado Luisa, retomando la idea de Pigmenio Ibarra, porque yo no sé qué tan bueno sea que estén en un museo si no es un museo de donde la pieza es originaria. Me parece que también hay muchos discursos de colonialismo en los museos, que hay que entenderlo. El museo es una institución que se hace en un discurso colonialista, es decir, el museo se funda en el colonialismo. Entonces, creo que también a veces no hay que caer en esa trampa. Que unas piezas mexicanas estén, por ejemplo, bueno, prehispánicas, en el British Museum, yo no veo que eso sea preferible a que estén de vuelta en México, ¿no? No porque estén en un museo extranjero significa que está bien que estén ahí. Lo más probable es que todas esas piezas salieron en un contexto de robo y saqueo, estén en una casa privada o estén en un museo. Y hay reclamos de muchos países. Grecia ha reclamado específicamente también al British Museum que les regresen piezas que tienen de su país. Egipto ha hecho también muchísimos reclamos, tanto al Reino Unido como también a otros países, a Francia, a Alemania, para que también regresen piezas egipcias. Entonces, creo que es un tema global, en realidad, y pues sí, es un tema en el que se subrayan mucho estas dinámicas coloniales. Entonces, bueno, a mí me parece que lo que hace falta es mucha más labor preventiva, también proteger y vigilar mejor los sitios, porque hay mucho mercado negro, incluso en redes sociales. Si ahorita hacemos una búsqueda así somera, por encimita, muy superficial de Facebook, hay muchos grupos de Facebook donde la gente trafica directamente con obras de arte saqueadas de sitios arqueológicos. Y bueno, creo que más bien lo que hace falta es eso, más vigilancia y más prevención. Te veo a sentir y a notar, Luisa, entonces siento que... Un montón, ya no sé ni por dónde empezar. Gracias. Es que me parece bien interesante esto que decías, Beca. Quizá valdría la pena entonces separar como mercado y mercancía, porque efectivamente, ¿no? La parte, digamos, como de mercado, pues, de mercado-venta, pues, ¿no? ¿Cómo llegaron aquí? Si es una exploración clandestina, una red internacional oscura o ilegal, ¿no? Creo que esta parte de cómo llegaron al lugar donde están es muy importante. Y ahí sí, ¿no? No hace diferencia si están en un museo que en una colección privada, si tuvieron un origen ilícito. Y ese es un tema. Pero sobre el segundo, me parece bien interesante y creo que ese también es un debate. Porque en realidad el reclamo de la mayoría de la gente que yo vi, incluso si leemos así con lupas el tuit de Alejandra Frausto,
no es que se regresen a México, es que no se vendan, no es mi patrimonio no se vende, es decir, no mercantilices algo que para mí es identidad, pero no necesariamente es regresen todo a México, solo es pues que unos ricos privados no lo estén subastando. Y entonces ahí para mí es un buen debate que creo que valdría la pena sobre, ¿es lo mismo museos que colecciones privadas? Digo, si el origen es ilícito, entiendo que tiene que investigarse y digamos, hacer lo propio, ¿no? Pero yo sí creo que es distinto que estén en un espacio al que podemos acceder todas las personas a que estén en el sótano de un multimillonario, ¿no? Y por eso creo que tiene valor la discusión del museo. Si bien están en otro país, a lo mejor hay una labor de conservación, incluso de intercambios, ¿no? Y pueden regresar a México en algún momento o podemos mandarles también. Pero digamos que cabe en el espacio. Pueden prestar gris. esas piezas para alguna exposición, una temporada, que como ha siguen siendo sucedido. de la gente, pues, ¿no? Quizá, porque yo tampoco tengo problema con que sean de la gente francesa, pues gente francesa, gente mexicana. Al final el mundo se reconfigura todo el tiempo, ¿no? Pero que sean de la mayoría, no de unos pocos. Y creo que la palabra clave es esto, ¿no? Venta. Mi patrimonio no se vende es, pues no hagas capitalismo, pues, ¿no? Con lo que es historia y arte. Y creo que eso no lo discutimos tanto, ¿no? Si el reclamo era que vuelvan a México o que no se hagan subastas. Enrique, creo que te aventaron la bolita. Sí, perdón. Aunque Sí, quien la tome. sí, no, ahora sí que es, quien que la tome. es que se banaliza lo que es el patrimonio cultural de una nación, se mercantiliza, se vuelve un objeto de compra, ¿no? De compraventa. También es importante este tema de la exposición de lo que son las piezas históricas, ¿no? Eso también es muy importante de enfatizar. Cuando una pieza queda en manos de un coleccionista privado, pues prácticamente va a ser muy difícil que tú la puedas ver, ¿no? Que el público pueda apreciarla y valorarla. La diferencia tal vez de cuando se encuentra en un museo, pues es que finalmente está expuesta. Y si tú quieres ir a ver el famosísimo el penacho de Moctezuma al Museo de Viena, pues tú puedes ir, ¿no? Y lo puedes ver expuesto. Si esta pieza hubiera caído en manos de un coleccionista privado, pues sería imposible. También es importante comentar que cada pieza también va generando su historia, ¿no? Por ejemplo, recordando estos chimalis. Un chimali es un escudo prehispánico, pues principalmente que se usaba en la guerra, ¿no? Existen 4 chimaltin en el mundo, uno en México, 2 en Stuttgart y uno en Viena. Estas piezas, por ejemplo, pues al parecer llegan desde el siglo XVI a lo que es Europa. Tanto el chimali que se encuentra en Viena, tanto los chimalis que se encuentran en Stuttgart. ¿Por qué? Pues porque fueron parte de los espolios propios de la conquista, pues de lo que fue el centro de México, que inició a partir de 1519. Sabemos también, por ejemplo, que el famoso penacho de Moctezuma II, al parecer también el propio Hernán Cortés lo mandó a Viena, lo mandó a Europa y acabó por circunstancias, por el azar, finalmente acabó en lo que sería Austria, ¿no? Entonces también es importante esto, ¿no? Que también hay contextos históricos propios de la humanidad en el cual pues se dan estas guerras de conquista, se da esta violencia, este dominio territorial que también lleva este saqueo de lo que son los bienes culturales, de lo que son los tesoros que tenemos en nuestro país. Basta con mencionar, por ejemplo, que los propios mexicas, ¿no? Que ellos tienen su civilización, fundan su ciudad en 1325 y que en 1521 cae con la llegada de Hernán Cortés, ellos mismos realizaban, por poner un ejemplo, saqueos en Teotihuacán, ¿no? Ellos iban y ellos saqueaban y reutilizaban piezas. Evidentemente que estamos hablando en un contexto diferente en el cual pues no estamos hablando de países, en ese momento ni siquiera se estaban conformando los países. A lo que voy es que muchas veces estas piezas pues van marcadas por los procesos históricos, ¿no? Se van teniendo todo este proceso y van cambiando de ubicación, de locación, de acuerdo a estos hechos, como en su momento fue la conquista y como también en algún momento la invasión norteamericana, ¿no? De 1847, en el cual pues también sabemos que hubo un terrible saqueo y destrucción de algunas piezas, por ejemplo, como la llamada Piedra del Sol, que la utilizaron de tiro al blanco los soldados norteamericanos cuando estaba adosada en el macho de la torre poniente de catedral.
Beca, tenemos un par de minutos para cerrar, entonces me gustaría sus conclusiones rápidamente para poder cerrar en esta ocasión el episodio. Sí, bueno, yo un poco voy a polemizar. Yo no estoy tan de acuerdo, con eso cerraría. Yo no estoy tan de acuerdo con que necesariamente el que esté en un museo sea distinto a que esté en una casa privada o que estén en venta. Yo creo que las piezas de arte prehispánico son sí o sí sacadas del país en contextos de robo y saqueo. Eso es inherente a la naturaleza de que esa pieza esté fuera de México. No hay otra manera de que esa pieza se pudo haber sacado. Por cierto, también lo pongo sobre la mesa porque es un tema menos discutido, sucede lo mismo con el arte sacro. El arte sacro barroco lo hablamos menos, pero esas piezas también fueron sacadas, robadas de un templo o de un convento, muy probablemente después de las leyes de reforma. Entonces, creo que sí son piezas que son sacadas de su contexto original, necesariamente en contextos de robo y saqueo, y para mí creo que no hay diferencia si está en un museo o está en una colección privada. Porque, ojo, el que esté en una colección privada no implica que esa obra no sea expuesta al público y el conocimiento derivado de la investigación sobre esa pieza socializado con ese mismo público. Hay suficientes museos privados, tan solo en México, que lo comprueban. El Museo Amparo, el Museo Somaya. Es decir, podría hacer una lista bastante larga de museos privados que tienen piezas que también vienen de un origen dudoso, por decirlo de alguna manera, que de todas maneras son compartidas con el público. Aquí lo que no hay que perder de vista son las comunidades que tienen un vínculo directo, cultural, histórico, identitario con esas piezas. Para mí es lo mismo que una pieza se saque de una comunidad para exhibirse en un museo en la Ciudad de México que para exhibirse en Europa a que está en la casa de un millonario. Es un saqueo a una comunidad cuya identidad está íntimamente ligada a esa pieza. Enrique, tenemos 40 segundos para cerrar. Discúlpame, Luisa, en esta ocasión. Pues desde mi punto de vista, la forma de prever que esto se dé en Europa es aumentando los recursos para la protección y vigilancia de las zonas arqueológicas. De esta forma, pues va a ser cada vez más difícil que estas piezas puedan venderse entre particulares nacionales y que puedan incluso cruzar el océano o cruzar fronteras llegando a otros países, evitando este tipo de acciones como las subastas que estuvimos viendo los últimos días, ¿no? O los últimos meses más bien. Yo con eso creo que cerraría. La prevención, pero sobre todo la protección del patrimonio y de los sitios arqueológicos en nuestro país. Fue muy breve, Enrique, así que todavía tienes chancita de unos segunditos, Luisa, para cerrar. Pues nada, yo me despido diciendo que fue espectacular escucharles a todos. Un poco menos, ya estoy más acostumbrada a ti, pero bueno, no es cierto. No, de verdad espectacular, Enrique, Beca, escucharles. Muchísimas gracias. Creo que, como bien dicen, parte de que sea un tema al que le entremos todas y todas para defender, como bien decías, Beca, nuestras comunidades, es entender qué está pasando, ¿no? Qué bueno que este hashtag nos dio pie para discutir todo esto y ojalá se repita. No sé cómo veas tú. Sí, pronto. Ojalá y no nada más pase en una ocasión como está sucediendo en esto, sino que sigamos hablando del tema de verdad. Muchas gracias, Beca, Enrique, Luisa también por acompañarnos en esta ocasión. Ya no nos queda nada de tiempo, pero recuerden que ahí les dejamos la encuesta para que vean cuáles fueron los resultados de quién consideras que es el principal encargado de conservar y combatir el saqueo y el tráfico de bienes culturales históricos de nuestro país. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Polémica en Redes. No scrollees, esto te interesa. ¿Ya te enteraste que durante todo noviembre podemos dar nuestra opinión sobre el cuidado del planeta, nuestros derechos y nuestro bienestar? Sí, el INE nos invita a participar en la consulta infantil y juvenil 2021. Por primera vez, de forma digital. Con las casillas instaladas.
Ingresa hoy mismo a consultainfantilyjuvenil.ine.mx.